Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Me da la oportunidad tu pregunta de hacer un llamado a todos los mexicanos que nos ayuden, que nos apoyen, porque lo que se va a obtener de esta rifa es para seguir adquiriendo equipos médicos, es para una labor humanitaria. El gobierno tiene presupuesto para la compra de equipos, lo estamos haciendo. No ha habido faltante de recursos para comprar equipos, para tener los ventiladores que se requieren, para contratar personal. Ya debemos de tener contratados en estos últimos meses alrededor de 50,000 trabajadores de la salud. Hay presupuesto porque reservamos recursos para la salud por la importancia que tiene, pero queremos más equipos. Y la rifa del avión, desde el principio, antes de la pandemia, se había establecido que se iba a utilizar el dinero para la compra de equipos. Entonces, que nos ayuden comprando los que lo puedan hacer, un cachito de 500 pesos. Los empresarios ayudaron, los más de 600 millones de pesos que se tienen ya en la cuenta de la Lotería Nacional incluyen compras de boletos de empresarios, y hay compromiso, y eso lo puede explicar Jorge, de empresarios que van a adquirir más boletos, y la gente va a, estoy seguro, a seguir comprando los boletos, y vamos a venderlos para el día 15. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en este espacio, en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes, poder compartir un ratito, un breve espacio con ustedes, algunos temas muy importantes en este inicio de semana. En este lunes de inicio de semana, de verdad nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Hoy es lunes 13 de julio del año 2020. Muchísimas gracias por hacer clic en este espacio nuevamente, de verdad nos da mucho gusto. Oiga, pues a ver, ¿cómo ven ustedes? Y que cada quien saque sus propias conclusiones, como si este país estuviera en este momento para andar comprando cachitos de Lotería Nacional para la rifa de un avión, una rifa que no es rifa, un avión que solamente existirá en su imaginación de usted, porque dividieron
los 6 millones de cachitos para 100 ganadores de a 20 millones cada quien, para hacer la gran cantidad de 2,000 millones de pesos. Y desde luego esto que le estoy diciendo, esto que le estoy comentando, pues tiene que ver con que hasta el día de hoy, pues parece ser que el gobierno está enfrentando una difícil situación y apenas les está cayendo el 20 de lo que estamos viviendo con la pandemia, la enorme crisis que genera la pandemia y que desde luego la enorme cantidad de desempleados, más de 1 millón del sector formal, hablamos de 8 o 10 millones del sector informal, que se sumarán a los números de la pobreza en este país. Déjeme ir por partes. Usted lo recordará, no hace mucho tiempo el presidente ofreció rifar este avión, un avión que tiene un costo de mercado, pues prácticamente que se compró en 228 millones de dólares, algo así como 4,914 millones de pesos, y que al final el presidente decidió rifarlo en 130 millones de dólares, algo así como 2,930 millones de pesos. Hasta el día de hoy, y esto que le estoy comentando tiene que ver con un enorme distractor, no hay que perder de vista, porque mire usted qué enorme insensibilidad del presidente de sacar este tema en este momento. Mire, se han vendido 1,355,000 cachitos, ni siquiera la cuarta parte de los 6 millones de cachitos que saldrían a la venta o que salieron a la venta. Estamos hablando de 677 millones y medio de pesos hasta ahora, lo que se ha logrado recaudar con la venta de estos cachitos, que muy difícilmente cualquier persona como usted o como yo podría comprarlo. Hay que recordar también, estoy seguro que usted lo recuerda, que hubo una cena en Palacio Nacional donde varios empresarios, 75 empresarios, se comprometieron a comprar cachitos, una enorme cantidad de cachitos, prácticamente fueron olvidados. Se habla de que los boletos que se han vendido tienen que ver precisamente que son los boletos que les entregaron a los empresarios. Sin duda, este momento el más crítico del presidente de la República, como en los viejos gobiernos, nuevamente trata de distraer a este país al ver la enorme incapacidad e irresponsabilidad del presidente en el tema de la pandemia. El tema de la pandemia que se le salió de control y que hoy pues prácticamente estamos viendo la muerte de más de 35,000 personas, más de 300,000 contagios que han dado positivo precisamente, y que desafortunadamente seguirán llevando a la tumba a muchos mexicanos, a personas conocidas, a personas que están muchas veces a nuestro alrededor. Fíjese usted que este tema del avión presidencial desde un principio nunca se entendió y sigue sin entenderse, realmente sigue sin entenderse, porque precisamente cuando estábamos como en febrero, por ahí así, salió este tema, cuando se vino también posteriormente ya lo de la pandemia, que desde un principio fue afrontado por el presidente y por el secretario de Salud de una manera irresponsable, de una manera en la que el presidente decía que no era necesario usar el tapabocas o el cubrebocas, que no íbamos a andar como nos hicieron en la época de Felipe Calderón cuando lo de la influenza, usted lo recordará. Sin embargo, Felipe Calderón, y no estamos tratando de decir que o de protegerlos, Felipe Calderón desde el momento mismo en que se supo de esta pandemia,
de esta gravísima infección que afectaba a gran parte del mundo también. Desde ese momento el presidente de la República, yo lo recuerdo perfectamente, dijo que había que usar cubreboca. Usted lo recordará, se evitaron los saludos de beso, hubo varias medidas de protección. El presidente López Obrador jamás entendió la magnitud de este gravísimo problema. Ciertamente y lamentablemente, como en todas partes del mundo, iba a haber muertos en este país y sin duda todavía estamos en un gravísimo riesgo, pero la irresponsabilidad del presidente y la irresponsabilidad del secretario de Salud originaron que mucha gente no tomara con seriedad este tema, y esto también ocasionó que la gente no se cuidara. Usted recordará que el presidente incluso se iba a las fondas a comer y decía: ustedes hagan su vida normal, que no hay ningún problema, que actúen, vayan al cine, vayan a las fondas, gasten su dinero, la economía. Y luego vino lo del confinamiento prácticamente obligatorio. Mucha gente, olvídese de los, que digo que es importante decirlo también, los empresarios que no recibieron apoyo y aquella gente que tiene a trabajadores que fueron despedidos. Sin duda, un duro golpe por la falta de apoyos del presidente al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, que aglutina al 70-80% de los empleos en este país. Y luego el confinamiento de gente que vive al día, que no tiene recursos como para aguantar, ¿qué te parece? 2 o 3 días, es imposible estar sin comer. Esta gente que vive al día, pues hizo su mejor esfuerzo, pero teníamos a un presidente que seguía sin usar cubreboca y mandando muy malas señales y muy malos mensajes. El presidente, en una forma totalmente irresponsable, incluso salió a las giras nuevamente, estamos hablando de 15 o 20 días, salió a las giras nuevamente, vino a Veracruz en 2 ocasiones, si no mal recuerdo, fue a Oaxaca, fue a Quintana Roo, a Mérida, a Campeche y a otra parte de la República, y nuevamente se va a ir, hoy anunció que iba a salir rumbo a Guanajuato y a otros estados de allá de la República Mexicana, en donde los contagios están a la alza y en donde desafortunadamente seguimos teniendo un presidente más interesado en el tema del avión que en el tema de la salud. El presidente dice que hay recursos, que planearon bien los recursos para la salud, pero el sector salud hasta el día de hoy, por todo lo que hemos podido comprobar, y usted lo está escuchando, yo no le estoy mintiendo, todas las expresiones de los doctores, de todo el personal del sector salud, es que fueron abandonados. El sector salud, este sector tan productivo, importante, a pesar de su enorme esfuerzo, no pudo hacer más porque fue abandonado por el presidente de la República. Y ahora el presidente de la República dice que siempre han tenido dinero y que han comprado mucho equipo y que están todos abastecidos, cuando todavía hoy, ayer, antier, el día que usted quiera, usted ve las quejas de los doctores cuando dicen pues amargamente que el gobierno los abandonó, que no hay los insumos necesarios, que no hay los equipos de protección para poder ellos entrar a áreas que están pues contaminadas totalmente para atender a la gente que tiene esta gravísima infección que puede llevarlo a las muertes y que ha llevado a la muerte hasta el día de hoy a más de 35,000 personas. Es la irresponsabilidad de un presidente que busca escurrir el bulto, poner en la luz pública nuevamente o en la palestra nacional el tema del avión presidencial. Este gobierno, al igual que los gobiernos pasados, se caracteriza por este mismo tema de buscar siempre evadir, distraer a la gente en los temas más apremiantes, en los temas más angustiantes, en los temas en los que el gobierno está siendo severamente criticado, está siendo señalado porque no tuvo la capacidad hasta el día de hoy de poder atender este tema de salud. Porque mire, repito, ciertamente iba a haber contagios, pero se pudieron haber evitado
tantas y tantas muertes como las que estamos dando a conocer el día de hoy. Y no hay un sistema de salud totalmente, como dice el presidente, que esté totalmente equipado, porque esta gran mentira que dice el presidente se refleja en lo que acabamos de ver allá en Villahermosa, donde un jubilado trabajador petrolero de Pemex murió sin poder ser atendido en este hospital de petróleos mexicanos porque no tenían las camas o no tenían el equipo suficiente. Este señor estuvo afuera esperando ser atendido, tuvo que ser llevado a otro lugar y desgraciadamente al siguiente día falleció. Este es un tema de lesa humanidad. Este es un tema en el que el presidente de la República, en el que el secretario de Salud o el subsecretario de Salud o el vocero de Salud deberían de entregar cuentas por la enorme cantidad de muertes que han existido, por la enorme irresponsabilidad de ellos. No lo estamos diciendo con el ánimo nada más de causar una polémica, sino que preguntemos a cuántas familias el día de hoy, por no haber sido atendidos a tiempo, tuvieron que morir porque no tenían los medicamentos, porque no había un ventilador, porque no había un sistema de atención adecuado para poder canalizarlos y salvarles la vida. Son cientos de casos de estos que vemos todos los días y no podemos decir que el sector salud esté totalmente abastecido como lo quiere hacer saber el presidente de la República. Creo que esa es una gran mentira que tendríamos que analizar a profundidad, pero que en lo poco que vemos nos damos cuenta que no es así como lo quiere hacer ver el presidente de la República. El director de Banobras, Jorge Mendoza, reveló con respecto al avión que ya hay un comprador. Fíjese en qué momento, qué insensibilidad del presidente de la República de meter este tema precisamente cuando el pueblo quiere respuestas en el tema de salud. ¿Quién en su sano juicio estará ahorita pensando en ayudar para comprar un boleto del avión cuando en este momento las familias lo que quieren es conseguir un medicamento para poder tratar a sus pacientes, a sus familiares? Es de verdad algo que no podemos entender hasta el día de hoy, hasta dónde llega esta irresponsabilidad de querer forzosamente meter este tema en un tema que realmente está fuera de contexto cuando tenemos el tema del coronavirus, porque mire usted, con 500 pesos usted puede comprar en este momento un medicamento que le va a ayudar a su paciente, o en este momento usted tiene 500 pesos para prevenir a lo mejor y tener ahí algo ya guardado, algún medicamento guardado por si pudiera suceder una infección, porque lo que hemos venido viendo también es que hay mucha gente que ya por experiencia en algunos temas que ha venido escuchando y viendo con algunos médicos que han dado alguna explicación a través de las redes sociales de qué forma se puede prevenir todo esto, teniendo en casa algún tipo de medicamento, dada si desafortunadamente llegan a infectarse del coronavirus. Yo creo que esto de verdad es inconcebible por parte del presidente, estar viendo el tema del avión. Jorge Mendoza, el director de Banobras, informó que ya hay una oferta de $120 millones para vender el avión presidencial adquirido por el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Bueno, esa oferta son $120 millones. Estamos hablando de que pretenden venderlo en $130 millones, $120 millones que son aproximadamente 2.697 millones de pesos. La oferta es en efectivo y en equipo médico. Si el presidente dice que tenemos dinero para equipo médico, ¿para qué vas a aceptar equipo médico por la venta del avión? Mejor que te lo paguen todo y tú compras el equipo médico, pero no. Estamos muy mal en salud, en el sector salud con el equipo médico, que incluso se atreven a aceptar
que una parte sea en efectivo y otra parte sea en equipo médico. Así están las cosas. El presidente López Obrador dio a conocer que se va a reiniciar la venta de boletos, como si en este momento estuviéramos pensando en eso, luego de que por la pandemia fue suspendida esta actividad por la Lotería Nacional. Y bueno, hasta ahorita se ha vendido 1.355.000 cachitos y ya se reactivó la venta tras la interrupción que sufrió debido a la pandemia del coronavirus. Sin duda, la verdad, en este momento, esa no es la prioridad, esa no es la urgencia. El presidente pide la ayuda de los mexicanos a que le compremos, a que le hagamos el gasto. De verdad, qué terrible presidente con esta solicitud, cuando en este momento muchas familias, si tienen 500 pesos, lo van a ocupar para los alimentos. Lo menos que podrían estar pensando es comprar un cachito de la Lotería Nacional. López Obrador dice que la pandemia, para colmo, dice que la pandemia del coronavirus está bajando. En un mensaje que dio el presidente, dice que está disminuyendo su intensidad, que su intensidad se está perdiendo. Solo 9 de las 32 entidades del país enfrentan aumentos en los contagios y el resto ha bajado, citó el mandatario. De acuerdo con un reporte de salud, la pandemia va a la baja, está perdiendo intensidad. Reconoció que en su estado natal, Tabasco, se saturó la ocupación en 80% y en 50% de camas en terapia intensiva. Por supuesto, la situación no está controlada, ni siquiera va a la baja. Yo creo que es una muy mala información del presidente de la República. Además un mal momento como para pedir los cachitos, que se compren los cachitos del avión, y llama a la gente a que le ayude con esta venta. El presidente criticó que algunos medios realicen comparaciones odiosas a México con países europeos como Italia y Francia sin tomar en cuenta el número de habitantes. Pues siempre es proporcional, ¿no? En un país de 10 millones de habitantes, a lo mejor vamos a ver 100 o 200 fallecidos. En un país como España, quizás con más de 40 o 50 millones de habitantes, pues quizás veamos, unos 5,000, 10,000 muertos, y así sucesivamente. Haciendo ese tipo de comparaciones hay que verlo en función de la cantidad de habitantes. Nosotros tenemos 126 millones de habitantes, no puede haber ningún comparativo. Simple y sencillamente en este país no se tomaron las previsiones adecuadas, simplemente en este país no se tomó con seriedad el tema del coronavirus, y las consecuencias ahí las tenemos. Incluso ahora el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, busca responsabilizar a los gobiernos estatales por el fracaso en este frente sanitario, que pues prácticamente está perdido, y un subsecretario perdido también, que se nota ya cansado en sus explicaciones, en sus datos, en la información que manejó, que por cierto estuvo muy mal, en los resultados, en sus cifras que están siendo muy cuestionadas, y que desde luego hay que decir una cosa: si quizás abona en algo a favor de él, es que solamente recibía órdenes del presidente López Obrador, es decir, simple y sencillamente ha sido un títere en las manos del presidente de la República, quien es el que realmente le dice qué hacer y qué decir para que el pueblo no se alarme, pero que desafortunadamente las cifras son los resultados de una muy mala estrategia en este país. Y bueno, a todo esto hay que sumarle el proceso que se viene en contra de Emilio Lozoya, el proceso que se viene en contra de César Duarte,
que fue detenido en los Estados Unidos, y la extradición de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, la importancia que tiene todo esto en el tema electoral, porque no hay que olvidar que en unos días, pues prácticamente ya en septiembre, da inicio ya el proceso electoral. Hoy se discute incluso en la Cámara de Diputados, se va a discutir la renovación de los 4 consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde se pretende también cooptar a este organismo autónomo, así que como lo hicieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde está convertido prácticamente en un apéndice del Ejecutivo Federal. Lo mismo intentan hacer con el Instituto Nacional Electoral, con el nombramiento de 4 consejeros que vendrán a sustituir a los que ya pronto dejarán el cargo. Y con esto, pues prácticamente también los de Morena pretenden adueñarse de este organismo, tanto que pelearon con que se democratizara, y ahora pretenden hacer lo mismo que hicieron los gobiernos pasados, pero que lo hacen más burdamente, de una forma burda, en la que todos ellos están identificados con Morena. Mire usted, en el tema de Emilio Lozoya, la importancia de avanzar en los procesos judiciales de casos como el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. No es solo la pena que se le puede imponer, sino que se puede informar cómo funcionaba el régimen de corrupción en el pasado. Es lo que viene hablando el presidente López Obrador. ¿Cómo va a ser utilizado todo esto en el tema electoral? Bueno, sin duda Emilio Lozoya, se ha dicho, trae una gran cantidad de grabaciones en donde se pretende acreditar que él solamente recibía órdenes, y en donde se pretende exhibir a gente muy allegada a Enrique Peña Nieto, de qué forma operaban, de qué forma manejaban el dinero para persuadir a dirigentes, para persuadir a diputados en el tema de la reforma energética. Sin duda, este señor que fue director de Petróleos Mexicanos, tuvo acercamiento con diputados federales y con gente de muchas organizaciones a quienes se les entregaba dinero para apoyar la reforma energética de Enrique Peña Nieto. De todos modos, lo que haya sido o como haya sido, ahí como dice el clásico, lo cierto es que Emilio Lozoya le abrirá otro gran boquete al PRI, y sin duda todo este tema será utilizado por López Obrador para tratar de mantener la mayoría en el Congreso de la Unión, precisamente cuando el año entrante se estará en juego la elección federal para renovar la Cámara de San Lázaro, gobernaturas en algunos estados, presidencias municipales, diputaciones locales. Y bueno, sin duda, el próximo año, el 2021, será un año muy conflictivo, muy difícil en el tema electoral, y este tema, el de Emilio Lozoya y el de César Duarte, les traerá dividendos políticos favorables al presidente, en el que tratarán nuevamente de decirle a la gente que están combatiendo la corrupción y tratar de sacar a un lado a los que lo han venido desfondando, que son gente de Morena, como Rocío Nale, que sinceramente se ha caracterizado por numerosos escándalos de corrupción, o el de Manuel Bartlett con su hijo, con la contratación de equipo, compra de equipo ventiladores para el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el de Zoé Robledo también con sus familiares en la compra de ventiladores de empresas que le están vendiendo al Seguro Social, o el de la secretaria de la Función Pública, esta Irma Heréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, que no han querido transparentar ni dar a conocer las cifras reales de todos los bienes que tienen, casas que tienen, que rebasan los 60 millones de pesos, como lo ha documentado eficazmente el periodista Carlos Loret de Mola. Sin duda, todo este tema que desfonda a la Cuarta Transformación por los escándalos de corrupción que giran alrededor del presidente, tratarán de taparlos con toda la información que trae Emilio Lozoya y con la información que saldrá de César Duarte, para tratar de recuperar terreno
rumbo a la siguiente elección. Ahora bien, mucha gente se pregunta lo que estamos viendo con Emilio Lozoya, y uno dice, bueno, ¿qué hizo que Emilio Lozoya tan fácilmente lograra acceder a la extradición? Hoy se sabe, lo escribe Raimundo Riva Palacio, si usted tiene la oportunidad de leerlo en el Financiero, habla de que Emilio Lozoya estaba decidido a pelear la extradición de España, pero su familia lo fue debilitando. Su padre, Emilio Lozoya Talman, quien fue secretario también, no sé si era de Energía o de Comunicaciones con Ernesto Zedillo, habló muchas horas con él para persuadirlo que se entregara ante la amenaza de la Fiscalía General en México, que profundizarían las investigaciones y las presiones sobre su madre en arraigo domiciliario, su hermana y su esposa, que se encuentra en Alemania, si no aceptaba colaborar. La doble pinza lo llevó a entregarse y a aceptar que lo extraditaran para ser juzgado en su país, pero no fue voluntario, como afirmó Alejandro Gertz Manero, sino como producto de una negociación. La entrega del exdirector de Pemex no fue una decisión unilateral, escribe Raimundo Riva Palacio. Personas con conocimiento del caso revelaron que detrás de todo se dio una negociación tan amplia que incluso los términos de la carta que envió a Gertz Manero la redactó Alá Limón con abogados de la Fiscalía. Este procedimiento irregular arroja luz sobre lo que veremos en los próximos meses, un proceso jurídicamente heterodoxo, pero dúctil a manipulaciones. Incluso la negociación estableció que los temas centrales avalados por López Obrador sean la participación del conglomerado Odebrecht en la construcción y mantenimiento de las refinerías Etileno Siglo XXI y Tula, y la compra de agronitrogenados, filial de Altos Hornos de México, por la cual detuvieron en España a Alonso Encira, presidente del Consejo de Administración, que aceptó vender al grupo Villacero de Julio Villarreal, bien conectado en Palacio Nacional. El gobierno quiere concentrar las acusaciones de Lozoya en estos casos, donde dijo hay personas de relevancia y grupos políticos involucrados. Y mire usted, Emilio Lozoya llegará a este país, pero no será ingresado, según se sabe, a una cárcel, sino que va a ir a un hospital militar de la capital federal, con el pretexto de que al haber estado en una prisión madrileña durante la pandemia del COVID-19 en ese país, debe estar en cuarentena. Todo esto nos hace pensar que esta negociación incluye que pronto, como Emilio Lozoya se apega a un criterio de oportunidad que lo contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda él alcanzar algunos beneficios para que pueda enfrentar incluso este proceso en libertad y no pisar la cárcel. De entrada se dice que llegará a un hospital militar, y eso cambia totalmente el trato que se le va a dar, porque ya es una negociación en la que incluso el presidente López Obrador, con tal de obtener mucha información de la que él va a soltar, y como se dice que tiene mucha grabación, mucho tiempo de grabación, se hablan de horas de grabación, sin duda, todo esto le va a servir a López Obrador para no perder la mayoría el próximo año, y en una de esas le alcanza hasta para la elección presidencial, y quien quite y sea por única vez que nosotros veamos a un expresidente a punto de ir a la cárcel, y ese expresidente se llama Enrique Peña Nieto. Si hay necesidad de hacerlo, yo creo que López Obrador lo va a intentar, porque esto le puede recuperar
mucha credibilidad que ha venido perdiendo en tan solo un año y medio. A ver qué va a suceder, pero yo creo que el presidente está dispuesto a meter a la cárcel a peces gordos, y si en ese camino Peña Nieto está ahí, pues seguramente con tal de no perder la presidencia de la República, no dude usted que López Obrador pueda meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, pese al convenio, al trato, al pacto que se dio entre él y el expresidente. Vamos a estar muy atentos porque la información que se viene muy pesada, y aparte la de César Duarte, que le abre otro boquete al PRI y que lo arrincona totalmente para no ofrecer alternativa en el próximo año, cuando se van a decidir las elecciones o cuando se van a designar candidatos. Esto desacredita nuevamente al PRI rumbo a las elecciones del próximo año. Así que el PRI prácticamente está arrinconado con lo que viene con César Duarte, y el único enemigo a vencer por parte de Morena sería el Partido Acción Nacional. Hay que estar muy atentos a esto, porque yo creo que López Obrador le va a tratar de sacar la mejor tajada, y no dudamos que va a ir dosificando la información, va a ir sacándola de poco a poco para poder llegar fortalecido rumbo a la siguiente elección. De todo esto, ¿qué sucede? De todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues concluimos que es el mismo circo, el pueblo quiere sangre y López Obrador está dispuesto a entregar a quien sea, no a quien sea, al que esté involucrado. Y si en esto Peña Nieto puede estar ahí bailando, como se dice, en medio de este circo romano, pues simple y sencillamente lo va a llevar a la cárcel. Así están las cosas, amigos cibernautas. Vamos a estar muy atentos a todo esto. Bueno, saludos a Reina Berenice Estrada Moreno, gracias por vernos. A Omar Castro Castellanos, gracias por vernos, Omar, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de otros temas más. Gracias, no se vayan, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, aquí en Veracruz hay un tema muy importante y yo creo que no podemos dejarlo pasar de lado o ignorarlo. Veracruz es el segundo estado con más feminicidios. Estamos en el segundo lugar, es la entidad con más feminicidios. Hablamos de aproximadamente 35 feminicidios. Y a pesar de todo esto, la federación canceló o decidió recortar 7 millones de pesos del presupuesto 2020 para atender el tema de la violencia contra las mujeres o el tema de género. Las autoridades del estado de Veracruz pues prácticamente no dijeron nada, permanecieron pues silenciosos, y pues este dinero que fue recortado, que fue mochado, este presupuesto encaminado para la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el dinero que la Federación destina, pues prácticamente fueron cancelados. El dinero sería destinado en este año a la Secretaría de Seguridad Pública para una acción que beneficiaría al Ayuntamiento de Martínez de la Torre por 920,000 pesos y a la Fiscalía del Estado en otros 2 proyectos en los que se invertirían 2,320,000 pesos y 1,392,000 pesos. La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas recibiría 1,392,000 pesos para otra acción contra la violencia hacia las mujeres, y el Instituto Veracruzano de las Mujeres 1,000,000 de pesos para un proyecto que involucraba al Instituto Municipal de las Mujeres en Jalapa. Hasta el momento, ninguna de las instancias veracruzanas afectadas por el recorte ha emitido un posicionamiento o informado sobre estos ajustes, los cuales fueron autorizados por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. Además, hay que recordar que el Estado mantiene 2 alertas de género, de violencia de género en el país. Una por agravio comparado por no legislar la interrupción legal del embarazo, y la segunda por violencia feminicida. Así que a la fecha, Veracruz, esta entidad, es la segunda con más feminicidios en lo que va del año 2020. 35 feminicidios, y bueno, a Veracruz le recortaron el monto más alto de los recursos que fueron anulados para 10 entidades de este país. ¡Qué barbaridad! Hay mucha violencia de género, hay muchos feminicidios, y no es posible que recorten el presupuesto. Violencia de género como la de Coatzacoalcos, de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en contra de la síndica Yasmín Martínez Irigoyen, en contra de la regidora Blanca Hilda Cuevas Rosaldo. Dinero que se puede utilizar para poder encauzar alguna investigación, dinero que se puede utilizar para poner en contexto este gravísimo problema a través de dar a conocer a través de los medios publicitarios las acciones que se deben de tomar cuando alguien está sufriendo este tipo de violencia. Aquí en Coatzacoalcos, ustedes lo saben, lo hemos dado a conocer, Víctor Manuel Carranza Rosaldo fue sentenciado por un tribunal federal electoral por violencia de género, un misógino, pues, un personaje que odia a las mujeres. Lo mismo pasó con Blanca Hilda Cuevas, la regidora, y bueno, a pesar de que hay una alerta de género, 2 alertas de géneros que tenemos en el estado, el dinero destinado por la Federación al Instituto de las Mujeres, a la Comisión del Instituto de las Mujeres, prácticamente fue mochado, fue recortado, y esto pues verdaderamente llama la atención, el estado de indefensión en que dejan a las mujeres.
no hay proyectos para la fiscalía que debe de investigar, por cierto, este delito que ha cometido Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Hasta el día de hoy no sabemos qué está haciendo al respecto, no sabemos qué seguimiento le está dando a un mandato de un tribunal federal electoral para que sea investigado este sujeto que tenemos aquí como presidente municipal emanado del partido Morena. No sabemos qué está pasando. Y bueno, ante este recorte, el Partido Acción Nacional aquí en el estado exigió a los gobiernos estatal y federal una explicación de por qué retiró los recursos por más de 7.400.000 pesos para dar cumplimiento a la alerta de violencia de género. En conferencia de prensa, el dirigente estatal Joaquín Guzmán Avilés definió que ante dicho recorte de la Secretaría de Gobernación, sin ninguna explicación, destina recursos estatales que permitan el cumplimiento de dicha alerta. Exigió que se emita cuanto antes la convocatoria para nombrar a la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres, toda vez que tiene 14 meses que no cuenta con un titular. Es grave esto porque imagínese usted cómo es posible que 7 millones de pesos, de por sí no hay dinero, y ahora con esto pues la verdad que sí afecta terriblemente el hecho de que hayan hecho este recorte. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para tratar de un tema local de aquí de Coatzacoalcos, Veracruz. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Bueno, pues muchas gracias, ya estamos en la recta final de este programa. Oiga, fíjense que llama mucho la atención la forma tan irresponsable
de legisladores federales, de legisladores locales, de presidentes municipales que pues sinceramente a veces uno no entiende si tienen alguna vacuna contra el COVID o son inmunes, o simple y sencillamente el COVID no persigue o no le hace daño a funcionarios públicos, ¿no? Porque nos llama mucho la atención la foto que está circulando en las redes sociales, que salió también en un medio de comunicación, donde pues según hay varios ediles como Víctor Carranza, este nefasto alcalde de aquí de Coatzacoalcos, Sergio Guzmán, el de Agua Dulce, Vicky Rasgado, esta nefasta alcaldesa de ahí de Moloacán, que la verdad no arregla ni donde se acuesta, Amado Cruz Malpica, hombre, caray, este sujeto que pues la verdad no sabemos qué trabajo político puede tener como para aspirar a otro cargo de representación popular. Son una vergüenza, sinceramente. O de Tania Cruz, la diputada federal, que la verdad no tiene absolutamente nada que ofrecer, pero bueno, ahí está, y en ninguno de ellos, ya de esta señora de Eusebia Cortés, la regidora del ayuntamiento, sabemos que tiene mucha incapacidad mental para comprender los problemas del COVID-19. De ella no podemos decir nada porque se comprende su ignorancia. Pero, por ejemplo, de Carmen Medel, la diputada federal, de Eulalio Ríos, otro diputado federal, o sea, no podemos, de Esmeralda Mora, del Instituto de las Mujeres aquí de Coatzacoalcos, no podemos comprender hasta dónde llega la irracionalidad de estas personas para no darse cuenta. Por ejemplo, hace unos días Carmen Medel dio a conocer que ella, su esposo y su hija habían dado positivo para COVID-19, que tenía COVID. No sabemos si cuando te da ya no vas a transmitir, la información es muy ambigua, no sabemos si ya eres inmune, tampoco está científicamente comprobado, o que simple y sencillamente cuando ya recibiste un tratamiento quiere decir que ya no tienes el virus y que puedes hablar libremente, o que no hay peligro de que te contagies otra vez. Pero con el pretexto de reunirse, estos ediles aquí en Coatzacoalcos, pues según ellos para dar atención inmediata ante la emergencia del COVID-19, se reunieron, ahí estuvieron juntos, ahí estuvieron sentados, como si no existiera el COVID-19, como si no existiera el coronavirus, sobre todo cuando saben que Carmen Medel, esta irresponsable legisladora federal, de verdad es una irresponsabilidad de su parte, haya acudido a reunirse aquí en Coatzacoalcos con sus compañeros cuando sabe que ella está infectada, o en el supuesto caso de que ya no lo esté, algunos de los que están ahí pudieran estar infectados y no han dado síntomas de momento. Y llaman la atención porque ninguno de ellos usa el cubrebocas. Que mantuvieron una distancia. Hoy sabemos también que la Secretaría de Salud ha dicho que se puede transmitir o que este virus está en el aire. Ellos estuvieron ahí en esta reunión y sin duda corren un grave riesgo. Es totalmente irresponsable la forma en cómo lo tienen, cómo lo han venido manejando, al igual que el presidente de la República. Le digo que los malos ejemplos siempre se transmiten y el coronavirus también se puede transmitir debido a estas malas prácticas y a la irresponsabilidad tanto de Carmen Medel como de Tania Cruz Santos, como de Eulalio Azamar, como de Amado Cruz Malpica, como de Esmeralda Zamora, como de Víctor Carranza o de Victoria Rasgado.
Es irresponsable la forma que tienen de actuar y de tomarse una foto todavía y tener el cinismo de subirla como si no estuviera pasando nada. ¿Qué van a decir? Que la sana distancia, que la guardaron, sí. Pero saben, le vuelvo a repetir, la Secretaría de Salud ha dicho que el virus puede estar en el aire un determinado tiempo. En este momento están prohibidas las reuniones, señores legisladores, señores presidentes municipales, por si no lo saben. Es una irresponsabilidad lo que están haciendo ustedes. Así que ahí lo dejamos para que usted saque su análisis. Está circulando esta fotografía donde están ahí los ediles reunidos. Sinceramente es vergonzosa la forma que tienen para poder atender este tema, en donde dan un muy mal ejemplo a los ciudadanos. El ejemplo proviene de los legisladores, de los representantes populares, y que en este momento lo ideal era que se hubieran puesto un cubreboca, mandando una señal de que todos debemos usarlo. Es muy irresponsable de su parte. Ojalá y se hagan una prueba de COVID-19, porque sinceramente es pues muy mala señal, un muy mal ejemplo, proviniendo de gente que se supone como la maestra Tania Cruz, que es una maestra, y que no dé el ejemplo de verdad. Y lo peor es que la Carmen Medel es hasta doctora, ¿no? Según se sabe, es doctora. Imagínese usted qué barbaridad, qué irresponsabilidad de esta gente. Sin duda, un muy mal ejemplo para la zona sur, que dicen representar estos señores, y que con ese pretexto se sentaron para dar atención inmediata a la emergencia provocada por el COVID-19. Qué vergüenza, señores, de verdad, qué vergüenza. Oigan, y por cierto, ya pusieron en marcha el Hospital Materno Infantil. Al fin lo pusieron en marcha aquí en Coatzacoalcos, después de tantas y tantas muertes que pudieron haberse evitado si desde un principio ese hospital hubiese estado habilitado, como falsamente lo hicieron creer cuando hace como 2 o 3 meses vino el gobernador, otro irresponsable, por cierto, el gobernador del estado, Cuitláhuac García, vino a poner en marcha ese hospital. Ahí se tomaron la foto, estaba sin cubreboca, también estaba sin cubreboca Roberto Ramos Alor, y bueno, es una irresponsabilidad la manera en cómo vienen manejando el tema de salud. Pero bueno, al fin se abrió el Hospital Materno Infantil, y ojalá ahí realmente exista todo el equipo de protección, los insumos necesarios para atender a la gente que está infectada o que tiene el coronavirus. Vamos a estar muy atentos a este tema también. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos sintonizado, por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos en nuestro siguiente programa. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.